Bien, estamos de vuelta con el embajador de Venezuela en Perú para seguir hablando sobre la situación económica en su país. Embajador, si es cierto toda esta realidad que usted describe y si es cierto lo que dice el presidente Maduro de que realmente la situación económica en Venezuela es culpa de una guerra económica desatada por los Estados Unidos, yo lo que pienso es, ¿por qué Estados Unidos tendría ese interés cuando además Estados Unidos es su principal o uno de sus principales compradores de petróleo? Bueno, fíjate, es su socio, no sé por qué pasa, ¿cuál sería la lógica de eso? Normalmente nos dicen que si nosotros tenemos problemas con Estados Unidos, ¿por qué no le cortamos el suministro de petróleo? En primer lugar, no es con el pueblo de Estados Unidos, tenemos diferencias sustantivas con el gobierno porque nosotros somos un gobierno que está en contra del imperialismo. O sea, tú puedes ver a dónde ha intervenido militarmente los Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Luego, ¿a quién le vendemos petróleo nosotros en Estados Unidos? Nos vendemos a nosotros mismos. Porque Citgo, que es la empresa a la que Venezuela le vende el petróleo, es dueña de 15.000 grifos en Estados Unidos. Nosotros les vendemos el petróleo extrapesado nuestro, se refina ya en nuestra propia refinería y se distribuye en la gasolinera. Mi pregunta era, si tienen todas estas relaciones, o sea, son una suerte de socios comerciales con Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos tendría algún interés en hacerles la guerra que ustedes señalan? Precisamente porque Venezuela es la primera reserva de petróleo del planeta. 25% del petróleo mundial está en Venezuela. ¿Y Estados Unidos quiere quitarles el petróleo? ¿Quieren invadirlos? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Ya te voy a decir. Un tanquero que sale de Venezuela llega a Estados Unidos en 5 días, mientras que si sale del Medio Oriente, que está la otra reserva colectiva más grande del mundo, se tarda 45 días. Los Estados Unidos contabilizan sus reservas petroleras, o mejor dicho, las reservas venezolanas como parte de sus reservas estratégicas. Entonces, eso no es un cuento, es una realidad. De hecho, la industria petrolera venezolana estuvo en manos de una empresa que se llamaba Intesa, cuyos miembros eran exfuncionarios de la CIA y ellos administraban todo el sistema operativo. Pero se está escapando de mi pregunta. Mi pregunta es ¿cuál sería el interés de Estados Unidos de que a Venezuela le vaya mal económicamente cuando Estados Unidos tiene tantas relaciones comerciales con Venezuela? Bueno, te lo explico muy fácilmente. Venezuela le vendía prácticamente el 100% de nuestro petróleo a los Estados Unidos. Hoy le vendemos 600.000 barriles a China. Hoy le estamos vendiendo petróleo a la India, hemos diversificado nuestra matriz energética y eso, por supuesto, el peso que tiene China, no solo en la economía, sino como la gran potencia ya del presente, diría yo, la gran potencia del presente, pues tiene efectos sustantivos en su visión, la visión de los Estados Unidos, sobre el control del petróleo venezolano. Eso es así de claro. Pero entonces, ¿Estados Unidos qué está haciendo? ¿Los quiere arruinar para que ustedes produzcan menos y no le puedan vender a él? ¿Quiere invadirlos? ¿Cuál es la historia? Bueno, te pongo un ejemplo. La historia de América Latina está llena de intervenciones de los Estados Unidos. Arbenz, 1954, Guatemala, Panamá, 1989, Grenada, 1983, Nicaragua, 1978, 79, Centroamérica. Es decir, la historia de los Estados Unidos de América Latina ha sido de invasión, de injerencia, etc. ¿Qué pasa con Venezuela? Y ahí voy a tu pregunta. Acaba de haber una votación en la Organización de Estados Americanos sobre el tema Venezuela. Venezuela, la resolución obtuvo 29 votos a favor de la democracia y la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela contra 3 votos que fueron Estados Unidos, Canadá y Panamá. Pero no me está respondiendo mi pregunta. Te voy a responder. Antes eso era impensable en América Latina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía el control de los organismos internacionales. Hoy no es así. Ideológicamente y políticamente América Latina se ha independizado y cada vez más exige respeto a las políticas de los países de América Latina, exige la no injerencia y eso, por supuesto, tiene un impacto en la política desde nuestra perspectiva imperial de este país. Hay un tema que es difícil de entender. Usted hace un rato, y en fin, este en general es el discurso del gobierno venezolano, dice, hay una suerte de aparato mediático internacional que muestra esta realidad que no es la realidad. Entonces, lo que básicamente están diciendo es que los principales medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación de todo el mundo, de todas las tendencias, están confabulados para engañar sobre la situación de Venezuela, y no solamente los principales medios de comunicación, los organismos internacionales también, porque estarían mal las cifras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación de que pueda haber esa tremenda conspiración internacional entre distintos medios privados, entre distintas instituciones independientes para dejar en esa situación a Venezuela? ¿Cuál sería la explicación? Yo te pregunto
solamente te hago una pregunta. ¿Tú has visto una noticia positiva sobre Venezuela en los últimos 3 años? ¿Has visto una noticia positiva? Eso dice mucho de Venezuela, ¿no? O sea, ¿tú crees que en Venezuela no pasa nada positivo? O sea, lo que te quiero decir es que hay sin duda una campaña que pretende magnificar los hechos negativos, que los hay, problemas, circunstancias, etcétera. ¿Y de quién es la campaña? ¿Y cómo esa campaña involucra pues entidades como el Fondo Monetario y no sé, la revista The Economist británica y el New York Times y The Guardian y medios latinoamericanos? Bueno, ¿quién tiene tanto poder para manejar tantas instituciones para fregar a Venezuela? ¿Quién crees tú que tiene tanto poder? No sé, dígamelo usted. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, entró en una crisis porque países como Venezuela, Brasil y Argentina le pagaron sus deudas ante el Fondo Monetario. El Fondo Monetario quisiera que Venezuela le pidiese prestado a ellos porque de esa manera, bueno, ellos pueden administrar su propia burocracia. Ahora, ¿a quién le pide prestado Venezuela? A China, a Rusia, que son países que no nos condicionan los créditos. China nos ha prestado 40.000 millones de dólares, por ejemplo, para proyectos de desarrollo industrial, de los cuales ya hemos pagado más del 50%. Ahora, si se lo hubiésemos pedido al Fondo Monetario, seguro nos dicen tienen que bajar el gasto social, tienen que liberar los precios, es decir, una serie de medidas que son a todas luces contrarias a la visión económica del país. Según Transparencia Internacional, según esta organización internacional, Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica y a nivel global es el número 160 de 177 naciones en el ranking de corrupción. Transparencia Internacional también es parte de este conglomerado que quiere hacerle daño a Venezuela. Mira, yo te digo una cosa, no hay país en el mundo donde no haya corrupción, no hay. Todos los países en el mundo, Estados Unidos, hasta Suecia, tienen problemas de corrupción. La corrupción no es un problema particular de Venezuela, es un problema inherente al modelo económico, que es un modelo... inherente al modelo económico. ¿Ustedes tienen un modelo económico capitalista? Nosotros en este momento estamos tratando de trascender de un modelo capitalista. Pero ustedes a un tienen control diferente. De precios, ustedes expropian a quien, en fin, a quien al presidente tú te haces eco de la gana, tienen un tema. Bueno, es lo que, en fin, lo que dicen todas las entidades internacionales, ¿no? Entonces me es difícil primero aceptar que es un modelo económico capitalista y más bien me parece lo opuesto. ¿Tú crees que no hay empresas privadas en Venezuela? No, hay empresas privadas, claro sin duda. Hay. Y sin duda, transnacionales, pero es una economía sumamente intervenida. O realmente, o sea, si el día de mañana el presidente Maduro le pregunta, usted le va a decir, ¿tenemos un sistema capitalista? El comandante Hugo Chávez nos heredó un sistema capitalista. Sí, ¿Cree que se puede decir nosotros eso? tenemos un sistema que ha sido heredado, un sistema capitalista, y lo que se está tratando de hacer es trascender de ese modelo a un modelo más justo, y entonces más solidario. El sistema capitalista, lo que usted me está diciendo es el sistema capitalista venezolano es el culpable de, según Transparencia Internacional, de sus altos niveles de corrupción en el gobierno. Bueno, te repito, el tema de la corrupción no es un tema inherente a Venezuela solamente. O sea, tú puedes revisar cualquier país del mundo, tiene problemas de corrupción. Se están tomando medidas. Una de esas medidas fundamentales, el cambio de los valores en la formación educativa. Es decir, otro de los elementos fundamentales, reducir al máximo los niveles de pobreza. Por ejemplo, Venezuela, eso no se dice mucho. Venezuela tiene en este momento un nivel de pobreza de 19,6% y pobreza extrema del 5,5%, de lo más bajo del mundo. Es decir, nosotros puede ser que tengamos indicadores macroeconómicos que no se ajustan, digamos, a los organismos que tú mencionas, pero tenemos indicadores sociales de primer mundo. Perfecto, embajador, se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por estar en el Rumbo Económico. Muy amable, gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.